El cowboy recogió a una chica descalza del tren. Ella dijo, «Me vendieron», y él respondió, «Ya no más». En los vastos llanos de Texas, donde el horizonte se pierde en el infinito y los secretos se ocultan tras cada atardecer, un vaquero solitario llamado Santiago Reyes encuentra a una joven misteriosa descendiendo de un tren en mitad de la nada. Descalza, con los ojos llenos de terror y el corazón roto por la traición, Esperanza Morales lleva consigo un secreto que podría cambiar ambas vidas para siempre. Entre la inmensidad del desierto y la calidez de un rancho abandonado, dos almas heridas descubrirán que el amor verdadero puede sanar las heridas más profundas y transformar el miedo en esperanza. Bienvenido a Historias Contadas del Día. Prepárate para una de esas historias emocionantes que no solo se escuchan, se sienten. Soy Alejandro Cortés y hoy te llevaré por un camino de dolor, dignidad y amor verdadero. Una historia que te hará creer, una vez más, que incluso las almas más heridas pueden encontrar la luz. Ahora, seguimos con la historia. Ella nunca imaginó que aquel extraño, con sombrero de ala ancha y manos curtidas por el sol, la salvaría de un destino peor que la muerte misma. El tren se detuvo con un chirrido metálico que cortó el silencio del desierto tejano como un grito de dolor. Era una parada no programada, de esas que solo ocurren cuando algo terrible está a punto de suceder. Santiago Reyes levantó la vista de su caballo, entornando los ojos bajo el ala de su sombrero, mientras observaba el vapor que se elevaba de la locomotora como fantasmas en el aire caliente de la tarde. No era común ver trenes detenerse en esa extensión de nada que separaba Eagle Pass de San Antonio. Menos común aún era ver a una figura pequeña y frágil descender de uno de los vagones como si huyera del mismo infierno. Santiago espoleó suavemente a su yegua Palomina y se acercó, movido por una curiosidad que pronto se convertiría en algo mucho más profundo. La joven que había bajado del tren no llevaba zapatos. Sus pies desnudos tocaban la tierra árida con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la desesperación que irradiaba todo su ser. Su vestido azul, otrora elegante, ahora mostraba desgarros que contaban historias que ninguna mujer debería vivir. Su cabello negro como la obsidiana caía en ondas desordenadas sobre sus hombros temblorosos, y cuando levantó la mirada hacia el vaquero que se aproximaba, Santiago sintió como si un rayo hubiera atravesado su pecho. Los ojos de ella eran del color del ámbar líquido, grandes y expresivos, pero en ellos habitaba un terror tan profundo que hizo que algo dentro de Santiago se removiera con furia. Era la mirada de alguien que había sido cazado, perseguido, reducido a mercancía. Era la mirada de alguien que había perdido toda esperanza en la bondad humana. El tren comenzó a moverse nuevamente, alejándose con la indiferencia de una serpiente que deja atrás su piel mudada. La joven se quedó allí, de pie en medio de la inmensidad, como una flor arrancada de raíz y abandonada al viento del desierto. Santiago desmontó lentamente, sus botas tejanas hundiéndose en la arena, mientras se acercaba a ella con la cautela de alguien que no quiere asustar a un animal herido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para ver las lágrimas que brillaban en sus mejillas como diamantes rotos, ella habló. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra cayó sobre el corazón de Santiago como gotas de lluvia sobre tierra sedienta. Le dijo que la habían vendido, que su propio tío, el único familiar que le quedaba después de que la fiebre se llevara a sus padres, la había entregado a hombres sin escrúpulos a cambio de dinero para pagar sus deudas de juego. Le contó que iba camino a un burdel en San Antonio, donde la esperaba una vida que no era vida, sino muerte lenta del alma. Le confesó que había logrado escapar durante una parada del tren, aprovechando la distracción de sus captores, pero que no sabía qué hacer ni a dónde ir en esa inmensidad que parecía tragarse hasta los sueños. Santiago la escuchó en silencio, sintiendo cómo la rabia se encendía en su pecho como un fuego de praderas. Cuando ella terminó de hablar, él se quitó el sombrero, revelando un rostro curtido por años de sol y viento, pero con ojos verdes como esmeraldas que brillaban con una determinación férrea. Le tendió la mano
y le dijo las palabras que cambiarían ambas vidas para siempre. Ya no más. Ella dudó un momento, mirando esa mano extendida como si fuera la primera vez que alguien le ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. Finalmente, puso su mano pequeña y temblorosa en la de él, y Santiago sintió una corriente eléctrica recorrer todo su ser. Era como si hubiera estado esperando toda su vida ese momento, esa conexión, esa chispa que encendería un fuego que ya nada podría apagar. Él le dijo su nombre, Santiago Reyes, dueño del rancho Las Estrellas, un hombre que había vivido 32 años sin encontrar jamás una razón para quedarse en un mismo lugar por mucho tiempo, hasta ese momento. Ella le respondió susurrando el suyo. Esperanza Morales, 20 años de edad y un corazón que había olvidado lo que significaba sentirse segura, hasta que esos ojos verdes la miraron como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Santiago la ayudó a subir a su caballo, notando cómo temblaba no solo de miedo, sino de algo más profundo, algo que él reconoció porque también habitaba en su propio pecho. Cuando ella se acomodó detrás de él, sus brazos rodeando su cintura con la delicadeza de quien toca algo sagrado, Santiago supo que su vida acababa de tomar un rumbo completamente diferente. El rancho Las Estrellas se alzaba contra el cielo del atardecer, como un oasis de esperanza en medio del desierto. No era la propiedad más grande de Texas, pero tenía algo que otros ranchos no poseían: alma. Santiago había heredado esas tierras de su abuelo, un hombre silencioso que le había enseñado que la verdadera riqueza no se medía en cabezas de ganado, sino en la paz que uno podía encontrar al final del día, sentado en el porche, viendo cómo las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento. La casa principal era de madera y piedra, construida para resistir tanto las tormentas del desierto como el paso del tiempo. Tenía amplios ventanales que capturaban la luz dorada de los atardeceres tejanos y un porche que rodeaba toda la construcción, perfecto para esos momentos en que el alma necesita espacio para respirar. Cuando llegaron, Santiago bajó del caballo con movimientos fluidos y extendió los brazos hacia Esperanza para ayudarla a descender. El contacto de sus manos en la cintura de ella, aunque fuera por unos segundos, desató una tormenta de sensaciones que ambos lucharon por controlar. Era como si cada roce, cada mirada, cada respiración compartida estuviera escribiendo una historia de amor que ni ellos mismos sabían que estaban creando. Santiago la condujo hacia la casa, notando cómo ella observaba todo con ojos de asombro. Esperanza nunca había visto un hogar así, donde cada objeto parecía tener una historia que contar y cada rincón irradiaba calidez. Las paredes estaban decoradas con fotografías de generaciones pasadas, rostros serios pero bondadosos que parecían dar la bienvenida a quien cruzara el umbral. Le mostró la habitación de huéspedes, una estancia luminosa con una cama cubierta por una colcha tejida a mano y una ventana que daba al corral donde los caballos pastaban en libertad. Le dijo que esa sería su habitación por el tiempo que necesitara, que allí estaría a salvo, que nadie volvería a lastimarla mientras estuviera bajo su techo. Esperanza se quedó de pie en el centro de la habitación, mirando todo como si no pudiera creer que fuera real. Cuando se volvió hacia él para agradecerle, Santiago vio algo en sus ojos que hizo que el aire se espesara entre ellos. Era gratitud, sí, pero también algo más, algo que ambos reconocieron pero que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Esa noche, Santiago le preparó la cena con sus propias manos. No era un cocinero excepcional, pero sabía preparar los platos sencillos que alimentan tanto el cuerpo como el alma: frijoles con tocino, tortillas de harina recién hechas y café negro que sabía a noches de vaquería bajo las estrellas. Comieron en silencio en la mesa de la cocina, pero era un silencio cómodo, lleno de miradas furtivas que decían más que 1000 palabras. Santiago observaba cómo ella comía despacio, saboreando cada bocado como si fuera el primero en mucho tiempo, y sintió una ternura tan profunda que le dolía el pecho. Cuando terminaron de cenar, Santiago le mostró el resto de la propiedad. Caminaron por el corral donde sus caballos se acercaron curiosos a conocer a la nueva huésped. Esperanza extendió su mano tímidamente hacia una yegua torda que se acercó con pasos cautelosos,
Y cuando el animal le rozó la palma con su hocico aterciopelado, ella sonrió por primera vez desde que Santiago la conociera. Esa sonrisa fue como ver salir el sol después de la tormenta más larga del mundo. Iluminó todo su rostro, transformando la tristeza en belleza pura, y Santiago supo en ese momento que haría cualquier cosa por proteger esa sonrisa, por ser la razón de que volviera a aparecer. Los días siguientes transcurrieron como un sueño hecho realidad. Santiago se levantaba antes del amanecer, como había hecho toda su vida, pero ahora tenía una razón completamente nueva para esperar que llegara el desayuno. Esperanza había tomado la costumbre de levantarse temprano también, y cuando él regresaba de revisar el ganado, la encontraba en la cocina preparando café y tortillas con una habilidad natural que hablaba de una infancia llena de tradiciones familiares. Desayunaban juntos mientras el sol comenzaba su ascenso hacia el cenit, hablando de cosas simples pero importantes: el clima, los caballos, los planes para el día. Pero debajo de esas conversaciones cotidianas fluía una corriente subterránea de atracción que crecía más intensa cada día. Santiago descubrió que Esperanza tenía una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable sobre todo lo que la rodeaba. Le hacía preguntas sobre el rancho, sobre los animales, sobre la tierra que se extendía hasta el horizonte. Él le respondía con paciencia infinita, disfrutando la manera en que sus ojos se iluminaban cuando aprendía algo nuevo. Una mañana, mientras revisaban juntos las plantas del huerto que la abuela de Santiago había cultivado décadas atrás, Esperanza se arremangó para ayudar con la cosecha de tomates. Santiago no pudo evitar observar la gracia con que se movía, la delicadeza de sus manos al tocar los frutos maduros, la manera en que el sol matutino hacía brillar su cabello como seda negra. Cuando ella se volvió hacia él para mostrarle un tomate particularmente grande, sus ojos se encontraron y el mundo se detuvo. Estaban tan cerca que Santiago podía ver las pequeñas motas doradas que danzaban en el ámbar de sus ojos. Podía sentir el aroma de flores silvestres que parecía emanar de su piel. Podía escuchar el ritmo acelerado de su respiración que hacía eco del latido desbocado de su propio corazón. Por un momento, pareció que él se inclinaría hacia ella, que cerraría la distancia que los separaba y reclamaría esos labios que lo habían estado torturando en sueños. Pero entonces ella bajó la mirada, recordando quizás las razones por las que había llegado hasta allí, y el momento se desvaneció como el rocío bajo el sol del mediodía. Santiago se alejó un paso, luchando contra el impulso de tomarla entre sus brazos y prometerle que nada ni nadie volvería a hacerle daño. Se dio cuenta de que Esperanza necesitaba tiempo para sanar, para aprender a confiar nuevamente, y él estaba dispuesto a darle todo el tiempo del mundo. Pero el corazón tiene sus propios planes, y el amor verdadero no conoce de cronogramas ni estrategias. Con cada día que pasaba, la atracción entre ellos se volvía más intensa, más imposible de ignorar. Era evidente en la manera en que él la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta, en cómo ella encontraba excusas para rozar accidentalmente su mano al pasarle algo durante las comidas, en el silencio cargado de electricidad que llenaba el espacio entre ellos cada vez que se quedaban a solas. Una tarde, mientras Santiago reparaba una cerca en el corral, Esperanza se acercó con un vaso de agua fresca. Él había estado trabajando bajo el sol implacable durante horas, y el sudor hacía que su camisa se pegara a su torso, de manera que resultaba imposible para ella no notar la fuerza de sus músculos, la masculinidad que emanaba de cada movimiento. Cuando él tomó el vaso de sus manos, sus dedos se rozaron por un momento más largo del necesario, y Esperanza sintió como una corriente eléctrica viajaba desde la punta de sus dedos hasta lo más profundo de su ser. Santiago bebió el agua lentamente, sin apartar sus ojos verdes de los de ella, y cuando terminó, le dijo con voz ronca que ese había sido el agua más dulce que había probado en su vida. Esperanza se sonrojó hasta la raíz del cabello, pero no apartó la mirada. En cambio, le dijo que él tenía sed porque trabajaba demasiado duro, que debería descansar más. Él le respondió que trabajar se había vuelto más fácil desde que tenía una razón para regresar a casa cada noche.
Esas palabras quedaron flotando en el aire entre ellos como promesas no dichas, como declaraciones de amor que aún no se atrevían a pronunciar en voz alta. Por las noches, después de cenar, tenían la costumbre de sentarse en el porche a contemplar las estrellas. Santiago le había enseñado los nombres de las constelaciones, señalando con el dedo las figuras que sus antepasados habían trazado en el firmamento durante generaciones. Esperanza escuchaba con atención, pero su mirada se desviaba constantemente hacia el perfil masculino de él, recortado contra el cielo estrellado. Una noche, mientras observaban una lluvia de estrellas que cruzaba el cielo como lágrimas de plata, Esperanza le contó más sobre su pasado. Le habló de sus padres que habían muerto cuando ella tenía 17 años, dejándola bajo la tutela de un tío que resultó ser un hombre débil y codicioso. Le contó sobre los meses de incertidumbre después de la muerte de sus progenitores, cuando se dio cuenta de que el mundo podía ser un lugar cruel para una joven sin protección. Santiago la escuchó sin interrumpir, sintiendo cómo su corazón se partía en pedazos con cada palabra. Cuando ella terminó de hablar, él le dijo que lamentaba profundamente todo lo que había tenido que pasar, pero que se alegraba infinitamente de que el destino la hubiera traído hasta él. Esperanza se volvió hacia él entonces, y en la penumbra del porche, iluminada solo por la luz de la luna y las estrellas, le dijo que nunca había conocido a un hombre como él, alguien que la tratara como si fuera algo precioso, en lugar de algo que pudiera comprarse o venderse. Santiago sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Quería decirle que para él ella era más preciosa que todas las estrellas del cielo, más valiosa que todas las tierras de Texas. Quería confesarle que cada día que pasaba se enamoraba más profundamente de ella, que había comenzado a soñar con un futuro donde ella fuera su esposa, la madre de sus hijos, su compañera para toda la vida. Pero en lugar de eso, simplemente extendió su mano hacia ella, y cuando Esperanza entrelazó sus dedos con los suyos, sintió como si hubiera encontrado el hogar que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Sin embargo, el pasado de Esperanza no era algo que pudiera enterrarse fácilmente en las arenas del desierto. Una mañana, mientras Santiago estaba en el pueblo comprando provisiones, un grupo de hombres a caballo apareció en el horizonte como buitres que siguen el rastro de la carroña. Esperanza los vio acercarse desde la ventana de la cocina y sintió cómo el terror familiar se apoderaba de su cuerpo como una serpiente de hielo. Reconoció al líder del grupo. Era Jerónimo Valdés, el hombre que había pagado por ella, el que esperaba reclamar su mercancía en San Antonio. Valdés era un hombre corpulento con cara de cerdo y ojos pequeños y crueles que brillaban con codicia y malicia. Había venido acompañado de 3 hombres armados, todos con la expresión de quien no dudaría en usar la violencia para conseguir lo que quería. Esperanza se escondió en el armario de la cocina, temblando como una hoja en el viento, mientras escuchaba las botas pesadas de los hombres acercándose a la casa. Valdés gritó su nombre, diciéndole que sabía que estaba allí, que había seguido su rastro hasta ese rancho perdido en el desierto. Le gritó que saliera por las buenas, que él era un hombre razonable, que estaba dispuesto a perdonar su pequeña escapada si ella cooperaba. Pero su voz tenía el tono amenazante de quien no está acostumbrado a que le digan que no, y Esperanza supo que si salía de su escondite, su destino sería peor que la muerte. Los hombres comenzaron a registrar la casa, volcando muebles, rompiendo objetos, buscándola como si fuera un animal acorralado. Esperanza cerró los ojos y rezó todas las oraciones que su madre le había enseñado, pidiendo a todos los santos del cielo que Santiago regresara pronto, que de alguna manera pudiera salvarla de ese infierno que había vuelto a alcanzarla. Como si sus oraciones hubieran sido escuchadas, el sonido de cascos de caballo resonó en el aire del mediodía. Santiago había regresado del pueblo, y al ver los caballos extraños atados frente a su casa, había espoleado a su yegua para llegar lo más rápido posible. Cuando entró por la puerta principal y vio el estado de su hogar, cuando vio a esos hombres profanando el santuario que había construido para Esperanza, algo primitivo y salvaje se despertó en su interior. Era la furia del lobo cuando protege a su manada,
la ira del águila cuando defiende su nido. Valdés se volvió hacia él con una sonrisa que era pura maldad, diciéndole que había venido a recuperar su propiedad, una muchacha que le pertenecía por derecho de compra. Le explicó que había pagado buen dinero por ella y que no se iría sin reclamar lo que era suyo. Santiago lo miró con ojos que habían adquirido la frialdad del acero templado. Le dijo que en su tierra no había esclavos ni propiedades humanas, que si quería llevarse a alguien de allí, tendría que pasar por encima de su cadáver. La tensión en la habitación se volvió tan espesa que podría haberse cortado con cuchillo. Los hombres de Valdés llevaron las manos a sus armas, pero Santiago ya había calculado cada movimiento, cada posible reacción. Había crecido en esas tierras ásperas donde la supervivencia dependía de ser más rápido y más inteligente que el oponente. En un movimiento fluido que habló de años de práctica, Santiago desenfundó su revólver Colt .45 y apuntó directamente al corazón de Valdés. Su mano no temblaba, su mirada no vacilaba. Era el momento en que el hombre civilizado se convertía en la fuerza primitiva que protege lo que ama. Le dijo a Valdés que tenía 3 segundos para salir de su propiedad con sus hombres y que si alguna vez volvía a acercarse a Esperanza, no habría lugar en todo Texas donde pudiera esconderse de su venganza. Su voz era tan fría y mortal como el viento del norte en pleno invierno. Valdés, que había intimidado a muchos hombres en su vida, reconoció algo en los ojos de Santiago que le heló la sangre. Era la mirada de alguien que había matado antes cuando fue necesario, alguien que no dudaría en hacerlo de nuevo si lo provocaban. Era la mirada de un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena matar y morir. Con gestos bruscos y maldiciones entre dientes, Valdés señaló a sus hombres para que se retiraran. Pero antes de salir, se volvió hacia Santiago con una sonrisa que prometía problemas futuros. Le dijo que eso no había terminado, que él no era el tipo de hombre que se daba por vencido fácilmente, que volvería con más hombres y más armas. Santiago mantuvo su pistola apuntada hasta que escuchó el sonido de los cascos, alejándose en la distancia. Solo entonces bajó el arma y corrió a buscar a Esperanza, encontrándola temblando en el armario de la cocina como un pajarillo asustado. Cuando la tomó en sus brazos, sintió cómo ella se aferraba a él como si fuera su ancla en una tormenta, como si él fuera lo único real en un mundo que se había vuelto loco. Santiago la estrechó contra su pecho, murmurando palabras de consuelo en su oído, prometiéndole que jamás permitiría que nadie volviera a lastimarla. Esperanza levantó la mirada hacia él, y Santiago vio en sus ojos una mezcla de gratitud, admiración y algo más profundo que hizo que su corazón se acelerara hasta casi salirse de su pecho. Sin pensarlo, sin planificarlo, se inclinó hacia ella y capturó sus labios en un beso, que tenía el sabor de la promesa más sagrada. Fue un beso tierno, pero intenso, lleno de toda la pasión contenida que había estado creciendo entre ellos durante semanas. Era el beso de 2 almas que se habían reconocido como las 2 mitades de un mismo corazón, el beso que sellaba un amor que había nacido en el desierto y había crecido bajo las estrellas de Texas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Santiago tomó el rostro de Esperanza entre sus manos callosas y le dijo que la amaba, que la había amado desde el momento en que la vio bajar de ese tren como un ángel perdido en el infierno. Le confesó que ella había traído luz a su vida solitaria, que había convertido su casa en un hogar y su existencia en algo que valía la pena vivir. Esperanza le respondió con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, diciéndole que ella también lo amaba, que él había sido el primer hombre en tratarla como si valiera algo, el primero en mostrarle que existía la bondad en el mundo. Le dijo que nunca había soñado que pudiera sentirse tan completa, tan protegida, tan amada, pero su momento de felicidad fue interrumpido por la realidad de la situación. Santiago sabía que Valdés no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente y que probablemente regresaría con refuerzos. Esperanza no estaría segura mientras ese hombre siguiera vivo y con poder para perseguirla. Esa noche, mientras Esperanza dormía profundamente por primera vez en semanas,
Agotada emocionalmente por los eventos del día, Santiago se quedó despierto en el porche, manteniendo guardia con su rifle sobre las rodillas. Las estrellas brillaban sobre él como testigos silenciosos de su vigilia, y él les prometió a todas y cada una que protegería a la mujer que amaba, sin importar el costo. Al amanecer, Santiago había tomado una decisión. Le dijo a Esperanza que tenían que irse del rancho por un tiempo, que conocía un lugar en las montañas donde estarían seguros, mientras él se encargaba de Valdés de una vez por todas. Esperanza le preguntó qué planeaba hacer, y Santiago le respondió que algunos hombres solo entienden un lenguaje, el de la fuerza. Le dijo que tenía amigos en la zona, antiguos compañeros de trabajo, que no dudarían en ayudarlo si se lo pedía. Empacaron solo lo esencial y partieron hacia las montañas antes de que el sol estuviera completamente alto. Santiago conocía esos senderos como la palma de su mano. Había crecido explorando cada cañón, cada cueva, cada fuente de agua cristalina que brotaba de las rocas. El refugio que tenía en mente era una pequeña cabaña de troncos que su abuelo había construido décadas atrás, cuando aún cazaba en esas montañas. Estaba escondida en un valle secreto, rodeada de pinos gigantes y alimentada por un arroyo que cantaba melodías eternas entre las piedras. Durante el viaje, que duró todo el día, Santiago e Esperanza hablaron de sus sueños para el futuro. Él le describió cómo quería expandir el rancho, criar los mejores caballos de todo Texas, construir una casa más grande donde pudieran criar una familia. Ella le contó sobre su sueño de tener un jardín grande donde pudiera cultivar todas las flores que había visto en los libros de su madre. Cuando llegaron a la cabaña, el sol ya se estaba ocultando detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos de oro y carmesí. El lugar era exactamente como Santiago lo recordaba, un refugio perfecto para dos corazones que necesitaban tiempo para sanar y amor para crecer. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea de piedra y el viento susurraba secretos entre los pinos, Santiago e Esperanza se sentaron juntos en una manta frente al hogar. Era la primera vez que estaban completamente solos, sin la amenaza del pasado acechando en las sombras, sin la incertidumbre del futuro nublando el presente. Santiago le contó sobre su infancia en el rancho, sobre cómo su abuelo le había enseñado a leer las señales del tiempo en el comportamiento de los animales, a encontrar agua en el desierto siguiendo el vuelo de los pájaros, a ser un hombre de palabra en un mundo donde las promesas se rompían como ramitas secas. Esperanza le habló de su madre, que había sido curandera en su pueblo natal, conocedora de todos los secretos de las hierbas medicinales y las oraciones que sanaban tanto el cuerpo como el alma. Le contó cómo había aprendido de ella el arte de coser, de cocinar, de cuidar un hogar con amor en lugar de obligación. Cuando las llamas del fuego comenzaron a languidecer y las estrellas brillaron con todo su esplendor a través de las ventanas de la cabaña, Santiago tomó las manos de Esperanza entre las suyas y le propuso matrimonio. No tenía un anillo que ofrecerle, pero tenía algo mucho más valioso: un corazón que era completamente suyo y una promesa de amor eterno. Esperanza le respondió que sí antes de que él terminara de hablar, sellando su compromiso con un beso que sabía a para siempre. Al día siguiente, Santiago dejó a Esperanza en la cabaña bajo la protección de su amigo Miguel, un antiguo vaquero que conocía esas montañas mejor que nadie. Le prometió que regresaría en 3 días, que para entonces Valdés ya no sería una amenaza para ninguno de los dos. Santiago cabalgó de vuelta hacia la civilización con la determinación de un hombre que ha encontrado su propósito en la vida. Visitó a cada uno de sus amigos, hombres que habían compartido con él las penurias de los días de arreo de ganado, que conocían su carácter y confiaban en su juicio. La confrontación final con Valdés tuvo lugar en el salón de un pueblo fronterizo, bajo la mirada de una docena de testigos. Santiago entró solo, pero sabía que sus amigos estaban estratégicamente ubicados tanto dentro como fuera del establecimiento. Valdés estaba bebiendo en la barra, rodeado de sus hombres, alardeando sobre la muchacha que se le había escapado y sobre cómo iba a hacer que pagara por su insolencia. Cuando vio a Santiago acercarse,
Su mano se movió instintivamente hacia su pistola. Santiago no necesitó desenfundar. Su sola presencia, la fría determinación en sus ojos, la manera en que caminaba como si fuera dueño de todo lo que pisaba, fue suficiente para que Valdés comprendiera que había subestimado gravemente a su oponente. La conversación fue breve y directa. Santiago le ofreció a Valdés dos opciones: olvidarse de Esperanza para siempre y buscar otro lugar donde continuar con sus negocios sucios, o enfrentar las consecuencias de seguir acosando a la mujer que iba a convertirse en su esposa. Valdés, viendo que estaba en clara desventaja numérica y enfrentando a un hombre que obviamente no tenía miedo de morir por lo que amaba, eligió la opción más prudente. Aceptó el dinero que Santiago le ofreció como compensación por sus gastos y prometió no volver a buscar a Esperanza. Pero Santiago no era ingenuo. Sabía que hombres como Valdés no cumplían sus promesas a menos que tuvieran una razón muy poderosa para hacerlo. Por eso, antes de salir del salón, se acercó a Valdés y le susurró algo al oído que hizo que el rostro del hombre se pusiera pálido como el papel. Le dijo que tenía amigos en lugares muy altos y muy bajos, desde el sheriff del condado hasta los bandidos que controlaban las rutas comerciales. Le explicó que si algo le pasaba a él o a Esperanza, si alguna vez volvían a ser molestados por cualquiera de los secuaces de Valdés, habría una cacería que no terminaría hasta que el último de ellos estuviera bajo tierra. Valdés entendió el mensaje. En el mundo donde él se movía, la reputación lo era todo, y enfrentarse a un hombre con las conexiones de Santiago sería firmar su propia sentencia de muerte. Cuando Santiago regresó a la cabaña en las montañas, Esperanza corrió hacia él como si hubiera pasado una eternidad en lugar de 3 días. Se arrojó en sus brazos con tanta fuerza que casi lo derribó, cubriéndolo de besos y lágrimas de alivio. Esa noche, bajo el manto de estrellas que brillaban como diamantes sobre el valle secreto, Santiago le contó que Valdés ya no era una amenaza. Le explicó que habían llegado a un acuerdo que garantizaba su seguridad para siempre, que podían regresar al rancho y comenzar su nueva vida sin miedo. Esperanza lo escuchó con los ojos brillantes de felicidad, pero entonces su expresión se volvió seria. Le dijo que había estado pensando durante su ausencia, que había llegado a una comprensión profunda sobre lo que significaba ser amada de verdad. Le confesó que durante toda su vida había creído que el amor era algo que se compraba, se vendía o se tomaba por fuerza, pero él le había mostrado que el amor verdadero era algo que se daba libremente, sin condiciones, sin expectativas de recibir algo a cambio. Santiago la tomó entre sus brazos, sintiendo cómo su corazón se hinchaba de emoción hasta casi explotar. Le dijo que ella también le había enseñado algo fundamental, que un hombre podía vivir toda su vida creyendo que era completo, solo para descubrir que le faltaba la mitad de su alma hasta que encontraba a la persona correcta. Se casaron una semana después, en una pequeña iglesia de adobe del pueblo más cercano. No hubo una gran celebración, solo la presencia de algunos amigos queridos y la bendición del padre Miguel, un anciano sacerdote que había conocido al abuelo de Santiago. Esperanza llevaba un vestido blanco sencillo que había pertenecido a la abuela de Santiago, alterado por las manos expertas de la esposa del herrero. Santiago vestía su mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de su abuelo, pero que ahora llevaba con la alegría de un hombre que comenzaba el capítulo más importante de su vida. Cuando el padre Miguel les preguntó si estaban listos para amarse, honrarse y respetarse por el resto de sus días, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, ambos respondieron que sí, con voces tan firmes que resonaron por toda la pequeña iglesia como campanas de celebración. El beso, que selló su matrimonio, tuvo el sabor de todas las promesas cumplidas y todos los sueños que estaban por realizarse. Fue el beso que marcó el final de sus vidas solitarias y el comienzo de su historia como una sola alma en 2 cuerpos. La luna de miel la pasaron en la cabaña de las montañas, rodeados solo por la naturaleza virgen y el amor que habían construido juntos. Durante el día exploraban los senderos secretos,
pescaban en el arroyo cristalino, recolectaban frutas silvestres y flores que Esperanza trenzaba en coronas que ponía en el cabello. Por las noches se acurrucaban frente al fuego, compartiendo sueños y planes para el futuro. Santiago le prometió que construiría la casa más hermosa de todo Texas, con un jardín tan grande que podría cultivar todas las flores que quisiera. Esperanza le prometió que llenaría esa casa de amor, risas y algún día con los gritos alegres de sus hijos correteando por los pasillos. Cuando regresaron al rancho Las Estrellas, todo parecía diferente, transformado por la magia del amor verdadero. Las mismas habitaciones que antes habían sido solo espacios funcionales, ahora rebosaban de calidez y vida. Los mismos corrales donde Santiago había trabajado en soledad, ahora resonaban con las risas de Esperanza mientras aprendía a montar a caballo. Esperanza se adaptó a la vida del rancho como si hubiera nacido para eso. Tenía una conexión natural con los animales, una intuición para entender sus necesidades y cuidarlos con ternura. Los caballos la seguían como si fuera una especie de encantadora de bestias, y hasta el toro más arisco del rancho se calmaba cuando ella se acercaba. Santiago la observaba trabajar con una mezcla de admiración y amor tan profundo que a veces le dolía el pecho. Había encontrado no solo a la mujer de sus sueños, sino a su perfecta compañera de vida, alguien que compartía su visión de lo que podía ser su futuro juntos. Los meses pasaron como páginas de un cuento de hadas. Santiago expandió el rancho, comprando más tierras y mejorando las instalaciones. Esperanza cultivó el jardín más hermoso que se había visto jamás en esa parte de Texas, con flores de todos los colores imaginables que perfumaban el aire con fragancias que parecían traídas directamente del paraíso. Una tarde de primavera, mientras Santiago reparaba una cerca y Esperanza regaba sus flores, ella se acercó con una sonrisa misteriosa que iluminó todo su rostro. Lo tomó de la mano y la puso sobre su vientre, diciéndole con voz llena de felicidad que pronto serían 3 en lugar de 2. Santiago se quedó inmóvil por un momento, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Luego, con un grito de pura alegría que asustó a todos los pájaros del área, la levantó en sus brazos y la hizo girar bajo el sol de la tarde, besándola una y otra vez, mientras le repetía que la amaba, que era la mujer más extraordinaria del mundo, que sería la madre más maravillosa que hubiera existido jamás. Esa noche, sentados en su porche favorito bajo el manto de estrellas que había sido testigo de su historia de amor desde el principio, hablaron sobre nombres para el bebé, sobre cómo convertirían una de las habitaciones en un cuarto infantil, sobre todos los sueños que tenían para su futuro hijo. Santiago le dijo que si era niño, le enseñaría todo lo que su abuelo le había enseñado a él. Cómo ser un hombre de palabra, cómo respetar la tierra y los animales, cómo proteger a su familia con honor. Si era niña, le prometió que la criaría para que fuera fuerte e independiente como su madre, pero que siempre supiera que era amada incondicionalmente. Esperanza le respondió que sin importar si era niño o niña, su hijo crecería conociendo la historia de cómo se conocieron sus padres, cómo el amor verdadero había conquistado el miedo y la desesperanza, cómo 2 almas solitarias se habían encontrado en la inmensidad del desierto texano. Los meses del embarazo pasaron en una burbuja de felicidad perfecta. Santiago se volvió aún más protector, si eso era posible, mimando a Esperanza y asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Construyó la habitación del bebé con sus propias manos, tallando una cuna de madera que parecía una obra de arte. Esperanza florecía con el embarazo, más hermosa que nunca, irradiando una luz interior que hacía que todos los que la conocían comentaran sobre el brillo especial en sus ojos. Siguió cuidando su jardín hasta el último momento, diciendo que quería que su hijo naciera rodeado de la belleza de las flores que había plantado con amor. El bebé nació en una noche de tormenta, como si quisiera hacer una entrada dramática al mundo. Santiago esperó fuera de la habitación, caminando de un lado a otro como un león enjaulado, hasta que finalmente escuchó el llanto más hermoso que hubiera oído jamás. El primer grito de su hijo. Era un niño, perfecto en todos los aspectos, con los ojos verdes de su padre y el cabello negro sedoso de su madre. Cuando Santiago lo sostuvo por primera vez,
Sintió como si su corazón se expandiera hasta ocupar todo su ser. Le susurró promesas de amor y protección, jurándole que siempre tendría un hogar donde ser amado incondicionalmente. Lo llamaron Alejandro, como el abuelo de Santiago, y desde el primer día fue evidente que había heredado lo mejor de ambos padres. Tenía la tranquila determinación de su padre y la dulzura natural de su madre, además de una curiosidad insaciable que prometía grandes aventuras en el futuro. Los años que siguieron fueron una sinfonía de felicidad doméstica. Alejandro creció rodeado del amor de sus padres y la belleza del rancho. Aprendió a caminar entre las flores del jardín de su madre, a montar a caballo antes de que pudiera escribir su propio nombre, a entender el lenguaje silencioso de los animales que poblaban su mundo. Santiago y Esperanza tuvieron 2 hijas más, Isabella, que nació con el espíritu aventurero de su padre, y Carmen, que heredó el don de su madre para hacer crecer cualquier cosa que tocara. La casa del rancho se llenó de risas, canciones de cuna y el constante ir y venir de niños que corrían por los pasillos como pequeños huracanes de alegría. Una tarde, muchos años después de aquel día fatídico en que se conocieron junto a las vías del tren, Santiago y Esperanza se sentaron en su porche favorito para ver el atardecer. Sus hijos jugaban en el corral bajo la supervisión cariñosa de Miguel, que se había convertido en una especie de abuelo adoptivo para toda la familia. Esperanza, ahora con algunas canas que brillaban como hilos de plata en su cabello negro, se acurrucó contra el hombro de Santiago mientras observaban cómo el sol pintaba el cielo con los mismos colores dorados que habían enmarcado su historia de amor. Santiago la rodeó con su brazo, sintiendo la misma electricidad que había sentido el primer día que la tocó. Le dijo que si pudiera volver atrás en el tiempo, no cambiaría ni un solo momento de su historia juntos, ni siquiera los momentos difíciles, porque todos habían contribuido a construir la vida perfecta que ahora compartían. Esperanza levantó la mirada hacia él, y en sus ojos ámbar Santiago vio el reflejo de todos los años de amor, todas las alegrías compartidas, todas las promesas cumplidas. Le dijo que ella había pensado lo mismo muchas veces, que cada día que pasaba se enamoraba más profundamente de él, que cada amanecer le parecía un regalo nuevo de la vida. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el firmamento, como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, Santiago tomó la mano de Esperanza y entrelazó sus dedos con los suyos, exactamente como había hecho aquella primera noche cuando sellaron su destino bajo el mismo cielo estrellado. Le susurró que su amor había comenzado como una chispa en el desierto, pero había crecido hasta convertirse en un fuego eterno que nada podría apagar jamás. Que habían construido juntos algo más duradero que las montañas, más profundo que los cañones, más brillante que todas las estrellas del cielo texano. Esperanza le respondió que él había cumplido la promesa que le hizo aquel primer día. Había hecho que ya no más fuera una frase que definiera toda su vida. Ya no más miedo, ya no más soledad, ya no más corazón roto. Solo amor, solo paz, solo la certeza de que habían encontrado su lugar perfecto en el mundo, uno en los brazos del otro. Y mientras la noche extendía su manto sobre el rancho Las Estrellas, mientras sus hijos dormían seguros en sus camas, sabiendo que eran amados sin condiciones, Santiago y Esperanza se quedaron allí, en su porche bajo las estrellas, sabiendo que habían escrito la historia de amor más hermosa que el desierto de Texas hubiera presenciado jamás. Una historia que comenzó con una promesa susurrada junto a las vías del tren. Ya no más, y que continuaría por todas las eternidades que estuvieran por venir, porque el amor verdadero, una vez que echa raíces en corazones dispuestos a cuidarlo, florece para siempre como las flores más resistentes del desierto, hermosas, eternas e inquebrantables. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Nos emociona leer tus palabras y saber cómo estas historias emocionantes llegan hasta lo más profundo de tu alma. Si esta historia te recordó que el amor verdadero ve más allá de las apariencias, regálanos un like y suscríbete al canal Historias Contadas del Día para no perderte las próximas historias emocionantes que preparamos con tanto cariño.
Gracias por estar aquí. Tu apoyo permite que sigamos contando historias que sanan, inspiran y transforman. Con cariño, Alejandro Cortés. Nos vemos muy pronto, en otra historia que tocará tu corazón.